Mi nombre es Sebastián Di Martino, yo soy biólogo y trabajo en la Fundación Rewilding Argentina, que es una organización no gubernamental que trabaja en distintos lugares del país. Acá estamos más precisamente en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Y básicamente lo que hace la Fundación es ayudar a los estados, nacional o provinciales, a crear grandes parques naturales públicos. El Parque Nacional El Impenetrable es un ejemplo de esto. Y estos parques, que muchas veces o en general eran antes propiedades privadas, que estaban destinadas a realizar actividades productivas tradicionales como ganadería o extracción de madera en el caso de Impenetrable, se encuentran un poco degradadas, han perdido algunas especies que eran importantes para el ecosistema. Entonces nosotros, además de ayudar a crear los parques, ayudamos a que estas especies vuelvan, ¿no? Hoy acá en Impenetrable estamos trabajando con el yaguareté, que es una especie que está en peligro crítico de extinción en la región chaqueña. Hasta donde sabemos, en el Parque Impenetrable queda un solo macho silvestre, entonces estamos trayendo hembras de cautiverio para que se pueda reproducir y volver a generar una población de este carnívoro en la zona. Estamos empezando a trabajar ahora también con una especie de tortuga, la tortuga yabotí, que se extinguió probablemente en Argentina, ¿no? Y es el primer lugar donde se la va a intentar traer de vuelta. Bueno, y así faltan otras especies como la nutria gigante, el guanaco, que aunque parezca raro, antes habitaba en la región chaqueña, el ciervo de los pantanos, que debería estar en humedales como el que tengo yo acá a mis espaldas y hoy no está presente, el venado de las pampas también. Y mientras estos parques se van creando y las especies están volviendo, la tercer pata, digamos, o el tercer pilar de nuestro trabajo es trabajar con las comunidades locales que viven alrededor del parque. Estas comunidades tienen que ver al parque y a la vida silvestre que retorna como un motor de desarrollo y un generador de empleo. Entonces la idea es ayudarlos a desarrollar actividades de ecoturismo basadas en la observación de fauna, y de esta forma los locales se convierten en emprendedores que empiezan a generar sus negocios de observación de fauna. Puede ser a través de caminatas o de cabalgatas o de paseos en kayak o en canoa por el río Bermejo, por ejemplo, o empiezan a recuperar comidas típicas que ofrecen a los turistas que empiezan a venir a estas zonas, ofrecen alojamiento en sus casas, recuperan prácticas de artesanía que en muchos casos se estaban perdiendo para vender estos productos a los turistas. Entonces el parque y la vida silvestre que retorna dinamizan la economía de la zona, traen algo nuevo que es el ecoturismo basado en la observación de fauna, que, como decíamos, favorece mucho el emprendedurismo y complementa otras actividades que se pueden estar desarrollando, como la ganadería o algún manejo forestal sustentable. Así que bueno, eso es básicamente a lo que nos dedicamos en la Fundación, y esto lo hacemos junto a los gobiernos provinciales, el de Chaco en este caso, y a la Administración de Parques Nacionales. A las espaldas, ¿qué tenemos, digamos? ¿Es un río, un lago? ¿Qué es? Acá a nuestras espaldas hay una laguna, que es la laguna El Breal. Es lo que acá le llaman una laguna en herradura, porque tiene forma de herradura si se la ve desde el aire, y es un antiguo cauce del río Bermejo. Acá cerca está el río Bermejo, que es un río de planicie que pega muchas vueltas, ¿no? Hace muchos meandros, entonces es sumamente zigzagueante. Pero ese río tiene crecidas muy grandes, 1 o 2 veces al año, y cuando viene el agua, a veces con mucha fuerza, toma una dirección más bien recta y abandona estas lagunas, que quedan de esa forma aisladas y forman estas lagunas de herradura. La laguna El Breal fue en su momento un brazo del Bermejo. Hoy el Bermejo se ha corrido a unos pocos kilómetros de aquí, pero en las inundaciones estas o en las crecidas periódicas que tiene, en general rebalsa hacia la laguna, la vuelve a cargar de agua. Nosotros en general lo que decimos es muy sabido que
hoy en día enfrentamos o estamos siendo sometidos a grandes crisis ambientales, ¿no? El cambio climático global es una muy conocida. La aparición de pandemia que nos está afectando particularmente estos últimos años es una causa directa de la degradación de los ecosistemas naturales. La extinción de especies es otra de las grandes crisis ambientales, y una especie cuando desaparece de la superficie de la Tierra no hay posibilidades de recuperarla, o sea, es irreversible. Entonces, todas estas crisis ambientales tienen que ver con que nuestros ecosistemas están cada vez más destruidos o más degradados. Entonces, es importantísimo crear parques como el Impenetrable, donde estamos ahora es un ejemplo, pero además restaurarlos. O sea, el parque Impenetrable tiene que ser un parque que contenga a todas las especies que lo habitaron en el pasado para que su ecosistema funcione bien y nos provean de los servicios ambientales que le son propios. Por ejemplo, este parque nos provee de aire de buena calidad, de agua de buena calidad, protege los suelos, pero eso lo puede hacer si el ecosistema está completo y funcional. Y eso no sucede si hay especies que desaparecieron. Por eso es tan importante traer de vuelta estas especies. Pero lo que decíamos recién, un parque no se puede crear y estas especies no pueden volver, no pueden ser reintroducidas si no existe apoyo social y político para hacerlo. Y la forma de conseguir apoyo social es que las comunidades locales vean en el parque y en la vida silvestre que retorna una oportunidad de trabajo, ¿no? Muchas veces estas comunidades están consideradas como marginales porque lo son para actividades productivas tradicionales, pero el lugar donde están es central para otras actividades económicas como el ecoturismo de observación de fauna. Entonces, a partir de ahí es donde hay que generar una nueva economía, una economía restaurativa del ambiente además, porque cuanto mejor le va a estas economías, mejor le va a ir a la fauna y al parque. Cuanto mejor le va a la fauna y al parque, van a venir más turistas y mejor le va a ir a la economía y a la gente local. Entonces, esa es la importancia de restaurar un ambiente como este. No solo desde el punto de vista ambiental, que lo necesitamos para combatir las crisis ambientales que nos asolan, sino también desde el punto de vista social, para que la gente que vive en estas zonas se vea beneficiado del parque y de la fauna y que mejoren su calidad de vida.